Bienvenidos de vuelta y ahora vamos con un reportaje de Luis Alberto Gutiérrez respecto a una serie de publicaciones muy interesantes que atienden nuestra historia reciente y sobre todo el tema del terrorismo desde una perspectiva única. Sendero Luminoso para Dummies, de mi amigo Aldo Vela, Aullar en las sombras, de Charlie Becerra e Historia del Perú, biografía no autorizada, de Eduardo Torres. Son 3 libros que han sido publicados este año que muestran una atrevida postura respecto de las realidades de nuestro Perú. Una buena novela criminal explica un país. Por ejemplo, que alguien siga choleando, negreando, diciéndole al otro indio, nos retrocede al siglo XVII. Es una cadena que nos tiene atados al pasado. Entonces, eso es el terrorismo. El riesgo de estar empezando a cada rato nuevamente, pero incluso a niveles demenciales, criminales, asesinos y completamente salvajes, cuyas consecuencias las vemos hasta hoy. La inédita historia del poco conocido pero más ranqueado narco iquiteño, líder del cártel de Medellín y socio de Pablo Escobar. Una chorada enciclopedia de la historia peruana no apta para conservadores y más de 100 punzantes escritos sobre Sendero Luminoso que ponen en jaque a quienes buscan enlodar nuestra memoria. Esta es la crónica de 3 historias que tienen un solo propósito: recordar lo bueno, lo malo y lo feo de haber nacido en nuestro querido, odiado y bendito Perú. Sendero Luminoso para Dummies o Tontos, traducido al español, es una especie de recuento de los sucesos terroristas que inundaron de sangre el Perú hace más de 4 décadas. Un libro para aquellos desentendidos del tema, pero sobre todo para los que intentan ponerse una venda en los ojos y cegarse ante la verdad. Desde los ya conocidos asesinatos de los iniciadores, el holocausto invisible, los más de 2 millones de animales ejecutados, hasta la historia de Roberto Trigoso, el primer policía muerto por esta banda de malditos criminales. Es lo que Sendero le exige a gente inocente de dar su sangre, y cuando les toca a ellos aparece Elena Iparraguirre con una banderita amenazando a los policías: no lo toquen. ¿Por qué el principal propulsor de la violencia también no regó con su sangre la revolución? Es muy parecido, no digo que sea igual, pero es también la mamá de Cerrón, de Vladimir Cerrón, ¿no? Pidiéndole a los chicos de Perú Libre que den la vida por Cerrón. Entonces era una suerte de enfrentarse, por ejemplo, a Guido Bellido diciéndole a esta periodista cusqueña: ¿pero qué te han hecho los senderistas, no? Tú lo dices en un pasaje del libro que cuando la selección del Perú clasifica a España 82, una bomba estalla en un local de APE en el centro de Lima. Así es. El local de Acción Popular es atacado sistemáticamente durante el tiempo que fueron gobierno, ¿no? Y eso sorprende de los actuales congresistas de Acción Popular, que hoy no tenían ningún problema en blindar, proteger y salvaguardar la presidencia de Pedro Castillo, ¿no? Lo que muchos no sabían era que en 1989, cuando el país vivía en penumbras, en lo más profundo de la selva, un joven loretano llamado Humberto Vargas ya era el capo de las drogas de Iquitos, uno que hacía negocios con el mismísimo Pablo Escobar, que fungía de su brazo derecho y que vivía extorsionado por Vladimiro Montesinos, uno que controlaba a su antojo los hilos de poder de medio Perú. Humberto el Lobo Vargas es un personaje muy interesante porque es un pionero en muchos sentidos, ¿no? De hecho, él lidera la firma de droga que por primera vez hace un contacto directo con el cártel de Medellín y se asocia al cártel de Medellín. Entonces, claro, su ascenso también es paradigmático porque él inicia en este mundo prácticamente desde que tiene 11 años, que es cuando descubre a qué se dedica su padre realmente, ¿no? Cuando tú tienes una organización tan grande, ¿no?, con tantos lazos y nexos, obviamente la gente poderosa va a terminar confluyendo dentro de la comisión de este crimen.
crimen. Bueno, Montesinos había sido antes abogado de narcotraficantes, entonces no era un tema que le fuera esquivo, ¿no? Extraño. Sabía la cantidad de dinero que se movían y el poder y la influencia que podrían tener los narcotraficantes. Entonces, claro, de un lado los utiliza para controlar el país y al mismo tiempo extorsionarlos, ¿no? Para poder ganar con ellos grandes cantidades de dinero y ser el hombre poderoso y millonario que él soñó desde siempre ser. Es interesante porque Lobo Vargas es uno de los pocos narcos de aquella época que le dice no. Exactamente, que tiene el arrojo para plantarle cara y decirle no. Y creo que a eso se debe en parte el hecho de que Humberto esté vivo hoy en día, ¿no? O sea, muchos de sus socios y la gente que trabajó con él murió, ya no está más, pero él sí, y tiene la posibilidad de contar su historia en una novela como esta, ¿no? Así, con la corrupción y el terrorismo inundando de sangre el país, nos hacíamos una sola pregunta: ¿en qué momento se jodió el Perú? La respuesta quizá podría estar en el último libro de Eduardo Torres Arancibia, que promete escandalizar a uno que otro conservador y que, según el mismo autor, los historiadores correrán a desautorizar las páginas de esta atrapante y extensa historia del Perú. Biografía no autorizada. Solemos los peruanos caer en el floro de siempre hablar en positivo y a veces de manera muy melosa con respecto a lo que es la peruanidad, ¿no? Pero también los peruanos, cuando lo han querido hacer, ponen la peruanidad de manera pues negativa. Es la corrupción, es la cocaína, es la informalidad, es el desorden. Ciertamente uno de los hilos conductores que el libro señala y que puede tener 500 años de duración es la lucha del peruano por ser libre. Y yo en el libro lo que señalo es que mientras que el mundo pues ve a los 80 de una manera muy amable, en el Perú ha sido una década perdida, ha sido una época terrible, una época que los que estamos pues como yo entrando a los 50 años, pues vemos como que ha sido una época que la gente que la vivió la recuerda mal o no quiere hablar de ella. Podemos ser un país que tiene mucha globalización, que tiene mucho internet, que nos abrimos a las modas de todo el mundo, al K-pop, al rock, al metal, o podemos ser los reyes de las redes sociales, pero todavía a veces en nosotros sale el Inca, sale el virrey, sale pues el noble español y el Perú pues sigue viejo en ese sentido. Y jodido. Y jodido, claro. Que se rinda tu madre, gritaban los policías masacrados por Sendero en el puesto de Uchiza allá por 1989. En los 80, la moda americana se impone, así como el terrorismo y la informalidad. Mientras algunos bailan Thriller, otros lloran con Sufre Peruano Sufre, la misma canción que Humberto el Lobo Vargas escuchaba en la cárcel de Miami, recordando su tierra natal, sucesos del país muchas veces olvidados, capítulos de estos libros que merecen ser leídos una y otra vez. No hay tiempo para más. Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan en sintonía de Willax Televisión. Viene Combaters. Hasta la próxima.